Señor, te damos gracias por la vida de Felipe. Gracias, Señor, te doy por mi esposo, Padre. Gracias por el hombre que tú has formado y estás formando en él. Gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón. Oramos juntos, bendiciendo a Felipe, Señor, para que la palabra de Dios que tú has puesto en él sea entregada de manera correcta, de la manera que tú quieres, Señor, que sea entregada. Te damos gloria y honra a ti. Y simplemente, Señor, preparamos nuestros corazones y nuestras mentes, que nada sea un obstáculo para recibir la semilla que ha de ser plantada en cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he querido que aquí Vidorita esté presente porque de lo que vamos a hablar, creo que hay mucho de lo que ella puede también aportar en todo este mensaje. Creo que esto va en la misma línea de preguntarnos si realmente bajo un escáner estamos confiando en el Señor. O sea, si efectivamente estamos confiando en nuestro Padre. A veces lo declaramos, a veces es un tema muy quizás que se subentiende porque creemos que porque somos cristianos, porque creemos simplemente, se subentiende, asumimos que efectivamente estamos confiando en el Señor. Pero a veces nos encontramos con que nos llenamos de preocupaciones, no dormimos bien, no estamos constantemente dándole vuelta nuestra mente, distintos pensamientos que a algunos nos aterrorizan, otros nos intimidan y convivimos con ello creyendo que en lo humano nos es legítimo vivirlo. Y con esto que lo aclaro, sí es legítimo que a veces pasemos por tiempos de debilidad. Es legítimo que estemos viviendo a veces situaciones que nos complican, nos complejizan el camino y nos afectan de tal manera que no podemos vivir en la paz, en la vida abundante que Dios nos promete. No vivimos en el reposo, en la paz, en la dicha que Dios en su palabra nos promete. No le quiero quitar la legitimidad de que estemos pasando por esos tiempos. Sin embargo, es importante entender que cuando comenzamos a vivir y nuestra vida es teniendo permanentemente estas cosas, es que debemos replantearnos estas situaciones. Debemos entender que aquí hay un desafío detrás. Ya esto no es fácil, eso se trabaja día a día, pero cuando uno comienza a estudiar la palabra, se empieza a dar cuenta del escáner que Dios hace con uno y se da cuenta de que en realidad Dios no me ha llamado a vivir una vida con este ruido, con esta suciedad, con estos pesos, que me asedian, como dice la palabra. Y que a veces ni siquiera podemos hablar de pecado. A lo mejor en otras ocasiones quizás su realidad puede ser sí. Mi realidad en ocasiones ha sido que el pecado me asedia, sí. Pero a veces también hay pesos que simplemente nos están asediando y que nos complican la vida. Y ahí entramos nuevamente a la disyuntiva. ¿Estaré realmente confiando en Dios? ¿Tendré puesta mi confianza en mi Padre? ¿Será que lo que mi Padre me ha prometido, me dice, lo estoy realmente creyendo y tomando? Y Dios es tan bueno porque a veces también pone alertas en nosotros. Digamos, los pesos, como Felipe lo comenta, tienen un impacto tanto físico como espiritual. Y muchas veces nosotros desestimamos, pensamos que son elementos que van por separado. Pero nosotros también somos cuerpo, por lo tanto también ese peso, esa angustia, quizás esa desconfianza, tiene un impacto. El hecho, como decía, de no poder dormir, también es un impacto físico. Pero también a nivel espiritual se generan impactos en donde nuestra fe se ve debilitada, donde empezamos a ver no con los ojos de la fe, sino con ojos naturales, ¿verdad? Así es. Y quisiera partir con sobre todo lo que está hoy por hoy en boca. Un tema de la contingencia nacional. De la contingencia nacional. Y que tiene que ver con el famoso 10% de la AFP.
Sí, esto, insisto, esto no es un programa de debate político. No, para nada. No, sino que es un ejemplo contingente. Es un ejemplo que quiero tomar en donde podemos situarlo dentro de lo que ya dije. Por favor, no saquemos de contexto lo que voy a decir. Cada uno tiene su opinión al respecto. Por supuesto. Y cada uno tiene la libertad de poder opinar lo que estime conveniente. Sí. Ahora, a lo que voy con esto, y voy a citar el tema del 10%. ¿Por qué? Ciertamente hay situaciones por las cuales nosotros vivimos económicamente hablando, ¿cierto? Que necesitamos, ¿cierto? Estamos pasando quizás un tiempo de quizás mucha restricción económica, de ajustarse mucho, de estar un poco complicado. Y resulta que viendo este tiempo donde desde el jueves pasado ya se podía hacer el trámite, ¿cierto? El retirar el 10% de los fondos de AFP. Los que pudieran hacerlo. Y veía algunas personas un poco desesperadas porque algunas instituciones se les cayó la página, no podían hacer el trámite, habían algunas instituciones de AFP que estaban pidiendo cierta documentación adicional y eso generó toda una demora, un caos. Por otro lado había una AFP que también tenía una lista de espera de más de 300.000 personas, entonces cuando alguien se metía a la página, entonces empezaba toda esta ansiedad, toda esta preocupación, porque oye, yo quiero hacer el trámite y lo quiero hacer como ya lo necesito, ya. Claro, y ciertamente también, como tú decías al inicio, hay un deseo genuino porque hay necesidad. O sea, frente a eso es inevitable. Hay gente que está pasando necesidad y que realmente está apremiada. Así es. Y aquí, por eso es que esto es bien profundo. Entienda completo el mensaje, porque esto es bien profundo. Porque es nosotros como discípulos, hay cierta mente que debemos concebir, que debemos tener, ciertos pensamientos que deberíamos nosotros tener incorporados, una mentalidad que, si bien todo lo que viene, como orábamos en la ofrenda, todo viene de su mano. Claro. Y de lo que viene de su mano, eso mismo después nosotros le damos. Claro, exactamente. Y porque dice también la palabra que todo es de Él. La tierra, su plenitud y lo que en ella habitan. Claro. Entonces, cuando veía, porque a veces, aquí hay dos realidades. Efectivamente, algunos que están pasando necesidad. Y hay otros que no la están pasando, pero están esperando este 10% para ver en qué lo gastan. ¿Ya? Pero el denominador común era la desesperación de no poder hacer el trámite. Claro, de la gestión. Y aquí cito nuevamente qué es lo que nos dice la palabra respecto a este tipo de situaciones ¿dónde está nuestro corazón? Filipenses 3:3 dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Y aquí esta es la parte que yo quiero tomar con mayor preponderancia. Es: confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y cuando yo leo esto, lo primero que se me viene a la cabeza es, si usted tiene la oportunidad de poder sacar ese 10%, ¿quién se lo dio? ¿Se lo dio el Senado? ¿Los diputados? ¿El señor Modelo? ¿El señor Hábitat? ¿Se lo dio los de la AFP? ¿O incluso se lo dio usted a usted mismo? O por último, la última opción es el Señor que provee de la manera adecuada. No nos hace tener más de lo que deberíamos tener, claro, ni menos también de lo que deberíamos tener. O sea, tenemos lo justo. Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. ¿Qué es lo que cree usted? Yo hago el ejercicio bien personal, que a veces uno se desvía de lo que realmente debería entender como discípulo de Cristo. Es que todo lo que uno percibe, todo lo que uno recibe, viene del Señor.
y todo lo demás, toda la articulación, quizás del Senado, de los diputados, de lo demás, es un instrumento que el medio por la cual Dios también quiere llegar a sus hijos. Y piense un poco, quizás usted me va a decir, no, si yo sí me podría a la distancia ahí estar incluso escribiendo en el chat ahí. No tenemos nada todavía. No tenemos nada, todavía no me replica nadie, pero pero piense en un momento, ¿en qué nosotros estamos pensando? ¿A quién nosotros vamos? ¿Estamos confiando en los esfuerzos humanos? ¿O confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros? Y también en lo que hará por nosotros. Y aquí hay dos temas. No sé si usted tiene algún testimonio, me imagino que sí. Nosotros hemos tenido grandes testimonios donde nosotros, no teniendo nada, el Señor nos ha provisto. Pero en todo sentido. En todo sentido. Pero quiero situarlo, dado que el ejemplo del 10%, quiero situarlo en algo quizá económico, algo que efectivamente nosotros no veíamos salida. Sin embargo, Dios en su misericordia, cuando para los que han estado en la escuela Apolos y estuvimos con el Salmo 73, hay un versículo clave que dice, pero entrando en el aposento, ¿cierto? En el santuario, cambia toda la perspectiva. ¿Qué es? Cuando realmente buscamos a Dios, cuando buscamos a nuestro Padre nos responde. Y yo me acuerdo en algún momento nosotros estábamos súper complicados económicamente, pasando situaciones muy, muy, muy difíciles, nosotros llorando, pasando muchas situaciones muy, muy complejas, que no vamos a andar mucho más en el detalle porque, bueno, en una situación muy, muy compleja, estábamos con una deuda bien importante, y orando al Señor, me gustaría que tú lo pudieras seguir, porque tú recibiste algo en ese momento. Bueno, entendiendo que Dios responde cuando uno realmente busca a los tiempos de Él. De hecho, la palabra dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y muchas veces, nosotros pedimos y no recibimos nada, y no es que eso no esté o no forme parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que en el fondo también es un proceso interno que Dios nos transforma. Y como decía Felipe, es cambiar la mentalidad, ¿verdad? De transformarnos en la manera de pensar. Y bueno, como decía Felipe, estamos en una situación compleja económicamente, si bien debemos decir que jamás nos ha faltado para comer, nuestra despensa siempre ha estado llena, nunca nos ha faltado, de alguna forma Dios siempre bendice. En esa oportunidad, nuestra fe, estábamos ahí como un poco desesperados porque de verdad no veíamos nada, y me recuerdo que la noche estaba orando, ¿verdad? Y tuve una visión, ¿cierto? En un sueño. No fue una de larga duración, pero fue una imagen muy, muy potente. Yo me desperté, de hecho fui al trabajo, no se lo compartí a Felipe. Nosotros en las mañanas cuando vamos a nuestro trabajo, yo soy la que sale primero, entonces solamente nos vemos, chao, besito, que te vaya bien, Señor te bendiga, y yo me voy a mi trabajo, y Felipe tiene un horario distinto. Entonces estaba en el trabajo y Felipe me llama. Y ya empezamos como siempre a conversar y todo, y salió este tema que estábamos viendo, posibilidades de cómo cubrir, etc. Entonces, obviamente que se me viene a la mente esta visión de nuevo. El Espíritu Santo me recuerda, porque ya se me había como olvidado, y veo una mano extendida hacia adelante. Es como, la imagen era muy, muy potente, era una mano extendida hacia adelante, como entregando, pero a la vez recibiendo. Es como que no sabía realmente qué significaba, pero la línea de esa visión, la línea de ese sueño, yo desperté en la mañana con la convicción de que Dios me había hablado y me había dicho: yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor. Ese era el significado de la imagen. Obviamente que, si bien yo había leído muchas veces la palabra, y quizás para poder enfrentar esa batalla, ¿cierto?, uno se aferra a las promesas de Dios, pero nunca había pensado y nunca pensé que Dios pudiera entregarme esa convicción a través de una visión o de un sueño, que para mí significó un cambio. Absolutamente. Fue como cambiar el switch, como decimos. Fue un cambio en mi mentalidad, pero por sobre todas las cosas generó una convicción. Y
y es de lo que hablamos, es que muchas veces nosotros pensamos, creemos estar confiando en Dios, confiando en nuestro Padre, más que en Dios, porque aquí Renato, nuestro pastor Renato ahí nos va a decir, no, no es Dios, es Padre. Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios. En realidad, vamos a ver a lo largo de Mateo 6, que nuestro Padre, como que tantas veces nos dice, una verdad que lo vamos a leer en un momento más, pero nosotros creemos estar súper bien orientados, sin embargo nosotros estamos apelando siempre a las personas. Nos cuesta desprendernos de que la respuesta no viene por las personas, Claro. no viene por un grupo, una agrupación, no viene porque simplemente a alguien se le ocurrió, se levantó en la mañana y se va y se acordó de uno, de la situación que Claro. uno tiene, O sea, sino que es son nuestro un medio, Padre, en son el un medio, son Claro. un medio, pero nosotros no debemos confiar en esos esfuerzos humanos. Nosotros tenemos que entender que lo que dice Mateo 6, que lo vamos a leer ahora, es que es nuestro Padre quien está presente, que quiere que Él sabe y que quiere en todo momento atender a las distintas problemáticas que nosotros podamos tener. Es Dios quien acciona, ¿verdad? La bendición, por decirlo así. Él es soberano y Él sabe los medios, pero es Dios quien acciona esa bendición para que a Así través es. de, ¿cierto? Sean personas, sean como tú decís, instituciones, lo que sea el medio, recibamos la bendición, no solo económica, quizás hoy día estamos tocando un poquito algo más de finanzas, pero esto es integral. Integral. Así es. Y por eso vamos a leer todo lo que es Mateo 6, el 25 en adelante. Y parto. En Mateo 6, entonces, partimos del 25 y dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es impresionante, este trozo lo voy a dejar solamente un momento. Es impresionante porque aquí sitúa varias cosas. Si usted puede ver, primero dice, por eso les digo, a mí me gusta colocarle a veces entonaciones a estas cosas, porque me imagino Sí. que Jesús ahí está, La intencionalidad. está dándole una intencionalidad, podríamos decirlo de distintas maneras, pero Claro. es como, por eso le estoy diciendo. No sé, como me imagino a mi mamá, me imagino a mi mamá como cuando de repente, oye, no ha dicho tantas veces Sí. lo mismo, Ujú. y resulta que es como que, por eso les digo, Claro, por eso te digo, o sea, tantas cosas te he dicho para atrás, claro. que ahora lo que te estoy diciendo, bueno, por eso mismo te estoy diciendo. Claro, y en el fondo también es para infundir, ¿verdad? La seguridad. Como decir, mira, esto es así. Es como cuando alguien te dice algo y tú confías en esa palabra. En el fondo, esa es la palabra de que nos infunde esa confianza. Y ahí Jesús dice, bueno, por eso te estoy diciendo. Bueno, me gusta decirle que es más figurativo. Por eso te digo, no se preocupen por su vida. ¿Y qué dice? Aquí sitúa varias cosas. Está la vida, está la comida, o sea, la alimentación. Ujú. Cosas muy necesarias. Dice, incluso, de qué comerán o beberán, o sea, la alimentación en su conjunto. O sea, algo muy necesario que es el alimento, es saciar la sed, Claro. ¿ya? Y también por su cuerpo, que es a través de la vestimenta. Yo veía algunos canales de YouTube donde jóvenes y adolescentes se reúnen para poder decir cuánto vale este outfit. ¿Qué es lo que es? ¿Cuánto vale lo que tú tienes vestido? Claro. Impresionante, una cosa, pero que yo digo que están fuera de toda realidad. O sea, entonces va un chico y dice, mira, esto me costó, no sé, 50.000 pesos. Este pantalón me costó 20.000. Las zapatillas me costaron 80.000. ¿Cuánto vale todo lo que yo he vestido? Tanto. Claro. Pero no que a veces nosotros no somos ese extremo, pero algo figurativo, a veces nos estamos siempre mirando, siempre recordando y viviendo, revisando qué zapatilla me va a comprar, oye, y cómo voy a hacer para ir a trabajar. No puedo ir con esta ropa, tengo que ir con esta otra, y uno se va preocupando. Claro, o también cosas domésticas como
no sé, necesidades básicas como por ejemplo el tener un lugar donde vivir, ¿verdad? A lo mejor alguien está arrendando y ya quiere tener su casa propia. O sea, es que da para mucho en realidad, es bien amplio. Por eso es la integralidad. O sea, aquí no solamente podemos llevarlo, porque aquí no predicamos el tema de la prosperidad, por favor. Lo que aquí hay que situarlo en que aquí nuestro Padre se preocupa por nosotros integralmente. Aquí hay cosas, aquí está la vida, está todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que yo pudiese estar necesitando, ¿cierto? Necesidades, y también todo lo que tiene que ver con la vestimenta, el cuerpo. O sea, el cuerpo también va, ahí un poco está solayado todo lo que es la enfermedad, la salud física, ¿ya? Sí. Pero está ahí presente. Pero nos dice Jesús, no se preocupe. No se preocupe. Por eso les digo, no se preocupe. Por eso te digo, no te preocupes. Por eso le decimos a ustedes, no se preocupen. Y empezamos con la argumentación, pero es que yo necesito mañana esto, necesito esto. ¿Qué voy a hacer de mi vida? La cuestión aquí, 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué hago con esto? Mira, se me rompió el pantalón, ¿qué? No tengo para comprar uno. Y uno empieza a llenarse de preocupaciones. Sí. Y nos sitúa, oye, el ejemplo nos sitúa como las aves. O sea, pareciera ser que las aves confían más en Dios que nosotros. Claro. Y dicen, no cosecha, o sea, usted y yo trabajamos, tratamos de poder nos sacrificamos, nos levantamos temprano, algunos tienen que estar ahí, quizás no trabajan formalmente, pero tienen que estar rebuscándosela, quizás revendiendo algo, no sé. Una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio constante. Sin embargo, dicen, mire, imagínense que las aves no siembran, no cosechan, no guardan en granero, o sea, no acumulan nada. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Claro, porque uno piensa que en el fondo no sé, en este caso como tú dices, o lo que la palabra habla, las aves es algo muy... Nosotros normalizamos mucho que en la naturaleza como que casi que fuera... o funciona de manera independiente, ¿verdad? Como que casi que es automática, sí. Pero no es así. Hemos visto cómo el clima, ¿cierto? Hay otros factores que afectan, pero eso no es permitido por nada, es gobernado Dios. Por Dios. Y claro, uno ve un pajarito, ¿verdad? Ahí dando vueltas, que uno dice, chuta, no, ellos no, se supone que no piensan, no razonan, o sea, pero aún así, Dios se preocupa de ellos, o sea, ¿cuánto más por nosotros que somos sus hijos? Y justamente aquí coloca una prioridad. Dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Claro. O sea, nos da, entre comillas, la supremacía, o sea, nos da un nivel de importancia mucho mayor. Y aquí viene el tema clave. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando vivimos preocupados y no nos damos cuenta de que vivimos con bajo preocupación, la pregunta clave es, ¿qué aporta a tu vida, a mi vida, la preocupación? El preocuparse de algo, ¿aporta algo? Y aquí Jesús lo dice claramente. 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 1 sola hora al curso de su vida? Ahí está apareciendo en pantalla. El 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 1 sola hora al curso de su vida? O sea, esta pregunta, claramente quizás todos podríamos responderla súper rápido, pero vivimos nuestra vida preocupados de lo que va a suceder, de lo que no tengo, de lo que pudiese ser, de lo que pudo haber sido, y realmente no tenemos nosotros el control. Eso es lo que nos está diciendo. Y si hacemos un ejercicio inclusive un poquito más semántico, más del significado, preocuparnos, o sea, es ocuparnos anticipadamente de algo que debemos ocuparnos. O sea, es un estrés completamente innecesario, ¿verdad? Por eso mismo yo partía diciendo, nosotros podemos estar no descansando bien, en la mañana despertando, a algunos les tirita el ojo, pero si no, sí es una realidad, sí, es una realidad. Algunos están ahí con el oído que de repente llega a sonar solo, claro, con colon irritable. ¿Y acaso podemos lograr algo? Alguien dice, Jesús dice, podemos nosotros añadir 1 sola hora al curso de nuestra vida. ¿Podemos, preocupándonos, lograremos algo así? Y también pasa que nuestro carácter, de repente andamos más irritables, ¿cierto? Más
más gruñones, más gruñonas. Y eso es una sintomatología potente de que estamos muy preocupados, muy, muy ocupados en cosas que quizá no están aportando. Sí, justamente eso son señales. Son señales de que no estamos confiando como deberíamos confiar en nuestro Padre. Son señales. Por eso, ejemplificando, usted no duerme bien, no puede descansar, no vive en paz, está con un carácter no de Cristo, sino que un poquito más irritable, le cuesta el dominio propio. Quizás una de las grandes razones en estar dentro de toda esta situación es vivir bajo preocupación. Y esa es una cadena que está día a día y que cuesta sacarla, porque eso genera una decisión. Se rompe a través de una decisión, que es creerle a Él, creer su palabra, creer que nuestro Padre es quien está velando también por nosotros, por lo que nosotros necesitamos. Y sigamos entonces con el 28, Mateo 6:28. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Nuevamente el cuestionamiento, ahí empieza a como darle un poquito más específico. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Ay, y ahí como que... Ay, de nuevo. Ahí como que no sé si le duele a usted, pero a mí me dolió. Cuando dice eso, Jesús, hay algo que es algo muy certero. Aquí está atacando a la fe nuestra. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante creer en esta palabra, porque aquí, si nosotros estamos bajo ese nivel, nosotros estamos viviendo nuestra vida de esta manera, es que en realidad es que nuestra fe no está a la altura de estar confiando plenamente en nuestro Padre. Entonces, sitúa que Dios hará mucho más allá de lo que hace con su creación, con la flora, la fauna, con todo lo que Él hace para sostener todo esto, aún más va a ser con nosotros. Nuevamente, otro refuerzo en la prioridad que Él tiene. Nosotros tenemos un valor mucho más alto, pero dice gente de poca fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe, o sea, el creerle a Él, tener la convicción de que Él va a sustentarnos, de que Él va a proveer, de que Él es quien va a estar presente en nuestra vida, mucho más allá de cómo lo hace con las aves, de cómo lo hace con los lirios, de cómo lo hace con toda su creación. Así es. Él está ahí pendiente con nosotros, en todas las necesidades que nosotros podamos tener. Emocional, mental, salud física, en lo material, en la alimentación, en que no nos falte. Por eso es que la abundancia, o muchas veces también lo que se predica de la prosperidad, no está, digamos, ligado solo a un área específica. No es solamente a la economía, no es solamente a la adquisición de bienes y riquezas. La abundancia, la plenitud, o por decirlo de alguna forma, la prosperidad que Dios nos da, es integral. Integral. Aborda todas las áreas de nuestra vida. Por eso, si usted tiene ya en mente, o durante este mensaje ha pensado en algún área específica, bueno, Dios tiene cuidado de usted en esa área. Sea algún familiar que usted quiere, por ejemplo, compartirle de Cristo, ¿verdad? Sea que está hoy día buscando una casa donde estar, sea que usted necesita un trabajo, sea que usted necesita un incremento en sus ingresos, todo eso conforma nuestra vida que de manera integral. Y Dios quiere, ¿cierto?, bendecirnos de esa forma. Sabiendo que la preocupación ya no aporta nada a nuestra vida, no aporta nada. Nos dimos cuenta que... Nos dimos cuenta entonces, sabiendo que... energía... Seguimos entonces el 31. Y dice lo siguiente. Así que, o sea, como consecuencia de todo lo que ya le he dicho, ahí Jesús sigue, dice, bueno, así que no se preocupen diciendo, así como nuevamente a mí me gusta darle la entonación, sí. Así que, por favor, ¿ya? No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Claro.
Aquí uno puede decir varias, ahí sustituirlo, Sí, porque el vestir, el beber, el de comer, acuerdo a nuestra propia realidad. Sí. de la propia realidad. Los paganos, aquí el 32 dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es un versículo muy conocido. Sí, y a veces también sacado de contexto. Y sacado de contexto, porque ahora sabiendo qué son las cosas que son que corresponden a la añadidura, Claro. porque a veces pensamos que un montón de cosas son añadiduras, y en realidad la añadidura viene siendo lo que está circunscrito en lo que anteriormente hemos hablado. Claro. Entonces, ya, no nos preocupemos ni digamos, ay, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir, ¿Cómo lo vamos a hacer? cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, y al final podemos ir dándole distintas derivadas a estas expresiones, que detrás de notar una preocupación genuina, Sí. pero que no está bien orientada. Así es. Entonces por eso mismo dice los paganos. Aquí los paganos lo que habla es que hay una diferencia entre los que son efectivamente discípulos de Cristo y los que no son. Los que marcan la diferencia. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Entonces, aquí dice los paganos andan tras estas cosas. O sea, que los demás anden ahí pensando en viviendo constantemente bajo preocupación. Pero nosotros que tenemos un Padre Celestial, Él sabe que de aquellas cosas que nosotros necesitamos. Claro. Y por eso ahí el 33 ahora, entendiendo todo lo que hemos estudiado hacia atrás, entendemos entonces, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas a las que ya hablamos les serán añadidas. Dice más bien. O sea, eso lo podemos decir como en cambio, ¿verdad? Más bien o en cambio. Claro, así es. De lo otro, busquen. Así es, correctamente. Y el 34 dice, por lo tanto, en consecuencia, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene ya sus problemas. Y qué interesante esto, porque ya a poder ver este último versículo, es que si usted está viviendo día a día con angustias, con preocupaciones, o sea, la palabra es sumamente clara. O sea, dice claramente, con estas verdades que te estoy diciendo a ustedes, entonces, por favor, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. No sigan diciendo estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios, o sea, enfócate. Claro. No te enfoques en esta añadidura. Enfócate correctamente, oriéntate hacia tu Padre. Claro, situémonos en la vereda correcta. Así es, en la vereda correcta. Y dice, cada día va a tener sus propios problemas. O sea, lo que tú hoy estás viviendo, preocúpate, o sea, claro, ocúpate de vivir lo que hoy el Señor te está entregando, claro, con las distintas dificultades que se presentan, porque mañana van a venir otras. Claro. Y no nos angustiemos por el mañana. Si bien no implica que podamos planificarnos, eso, ¿verdad? Es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros debemos planificarnos, ¿verdad? Hay cosas que requieren y ameritan una planificación, ¿verdad? Por la envergadura de la situación. Pero también es entender que cada día tiene su propio problema. Cada día requiere de nosotros una ocupación, un tiempo invertido, ¿verdad? Y de lo que vaya a suceder también a futuro, también Dios lo tiene bajo control. Así es. Nosotros efectivamente podemos planificar, podemos proyectar, podemos hacer distintas cosas, pero también aquí viene un concepto muy interesante que no vamos a ahondar mucho más, pero es como nuestros proyectos, todo lo que nosotros podemos planificar hacia el futuro, nosotros se lo presentamos y se lo entregamos a Jesucristo como Señor. Sí. O sea, así mismo como dice nosotros bajo preocupación no podemos añadir una hora a nuestra vida, claro, así también bajo preocupación no podemos manejar lo que va a suceder mañana. Así es. Eso es lo que sucede. Sí. Entonces, dado que no podemos manejar el mañana, lo que va a suceder, preocupémonos de la hora. Y si tenemos que planificar algo, Señor, esta es mi planificación, este es mi proyecto. Te lo entrego. Te lo entrego a ti y tú dirás cómo serán los pasos a seguir. Sí. Y por eso mismo es importante creer en esta palabra. Hay una decisión que usted y yo, nosotros debemos tomar, que es decidir en fe, creerle. Claro. Creerle a Él, creer a su palabra. Si efectivamente creemos que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros,
que está pendiente de nosotros, está ahí para cada necesidad que nosotros tenemos, descansemos. No nos angustiemos. Quizás usted ahora en el encierro ha estado quizás con alguna crisis de angustia, en alguna, quizás por a lo mejor una suspensión temporal contractual, a lo mejor ha perdido su trabajo, o a lo mejor le bajaron su remuneración, o a lo mejor ha estado emocionalmente muy complicado porque familiarmente no se da una buena convivencia. Bueno, oriéntese correctamente a su padre, porque su padre, nuestro padre, está pendiente de lo que necesitamos, en nuestra salud integral, en las necesidades de manera integral. Así es. Pero no se angustie, sino créale, porque Él no falla, Él es fiel. Sí. Así es. Y terminamos con el último versículo. Estamos en Mateo 6. Y fíjese que donde ya hemos visto qué cosas es buscar el reino de Dios, qué cosas son las añadiduras, en qué debemos situar cada cosa. Por eso mismo en el capítulo 7, versículos 7 y 8, se entiende que este versículo también es conocido, pero también sacado de contexto muchas veces. Es que Mateo 7, versículos 7 y el 8, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Qué versículo más conocido? Sí. Versículo muy, muy, muy conocido. Pero ahora entendemos que simplemente no es llegar y pedir cualquier cosa. Claro. Porque dice, que pide, no, pues si yo voy a pedir mi Ferrari. Un auto nuevo, sí, pues tantas cosas que uno... Voy a pedir mi casa que yo quiero allá. Una parcelita. En una parcela. Sí, pues. O sea, lo que dice en el capítulo 7 hace también referencia a lo que hemos visto en el capítulo 6 de Mateo. Pidan, busquen, porque van a encontrar, porque el que llama encuentra, siempre se le atiende, Y uno dice, hay personas que citan ese versículo para poder pedir bajo su propia voluntad lo que estima conveniente. Sin embargo, aquí, ¿qué vamos a decir? Si nosotros pedimos, o sea, estamos buscando el reino de Dios, nosotros pedimos que el reino de Dios se acerque, el reino de Dios se va a acercar. Si yo llamo, Jesús va a venir a mi encuentro inmediatamente, porque estamos bien orientados. Pero si vamos pidiendo, llamando, tratando de encontrar todas esas añadiduras, no va a ser el camino y vamos a estar chocando contra una pared. Así que la invitación final es que tengamos la reflexión de que si efectivamente, cómo es nuestra calidad de vida, cómo estamos viviendo día a día todas las situaciones que se nos presentan a diario, cómo usted está viviendo los distintos problemas, las victorias, las derrotas, las frustraciones. ¿Cómo la está viviendo? Si la está viviendo y esto le genera mucha más preocupación, y esa preocupación la lleva a tener una calidad de vida que no es la que Cristo ni nuestro Padre ha destinado para nosotros. Si usted está con angustia, esto le genera se le llega incluso hasta acelerar el corazón con esto. Hay que cuestionarse, replantearse, orar al Señor a la luz de todo lo que hemos hablado, capítulo 6 del 25 en adelante, y replantearse y decirle: Señor, perdóname, porque no he buscado tu reino, no he vivido bajo preocupación, aun cuando tú me dices que tengo un Padre, mi Padre, que quiere hacerse partícipe de todas las situaciones que yo estoy viviendo. Y lo único que he hecho en todo este tiempo es llenarme de angustia, de preocupaciones. No he podido descansar, ni he tomado la palabra cuando dice que en Cristo está mi reposo. Tenemos dos desafíos en este mensaje. Como discípulos de Jesucristo tenemos la misión de creer y obedecer, ¿cierto? Pero también tenemos la garantía como hijos de que tenemos un Padre que ha vertido, ¿cierto? Nos ha dado a conocer promesas, ¿verdad? Pero requiere de nosotros una obediencia, requiere de nosotros un accionar,
que se genere el clic. No pretendamos obtener el resultado primero sin antes haber transitado por la ruta del proceso, ¿verdad? Nosotros hoy día quisimos compartir este mensaje juntos porque es algo que hemos vivido como matrimonio de manera individual. Algunos que ya han conocido nuestra historia, cómo nos conocimos y cómo sin embargo se forjó nuestra vida. Felipe era de Talcahuano en ese momento, ¿verdad? Yo de Santiago, y cómo Dios permitió que nuestra relación, a través de esta provisión de Dios, nosotros teníamos que viajar, ¿verdad? Yo tenía que tener los permisos de mis padres para poder viajar y un sinfín de cosas. No teníamos los medios para comunicarnos en esa época. No había internet ilimitado, ¿cierto? No habían redes sociales como hoy día, pero ahí Dios estuvo en cada uno de esos momentos dando lo necesario integralmente para que el proyecto de Dios que Él tenía para nosotros como matrimonio se forjara. Y así también nuestra historia en función de nuestro matrimonio, del lugar primero que Dios nos dio para vivir. O sea, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra historia, Dios nos ha provisto integralmente. Inclusive el lugar donde nosotros hoy día residimos, ¿verdad? Dios también lo permitió de una forma sobrenatural, pero fue en base a nuestra necesidad. Y así también en cada uno de los aspectos Dios nos sorprende diariamente. No le vamos a mentir, tenemos todavía cosas pendientes que todavía decimos, Señor, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha sucedido? Sin embargo, confiamos en que Dios tiene un plan. Y así también, si lo es para nosotros, también lo es para cada uno de ustedes, para cada uno de los que estamos hoy día recibiendo este mensaje. Y no desestimemos, porque Dios tiene un tiempo. Así también lo dice su palabra, que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Así que esta palabra, ¿verdad?, nos vuelva a los fundamentos, ¿cierto? A remover y analizar cómo hoy día nosotros enfrentamos el día a día, cómo estamos viviendo. Hay cosas que pueden estar inclusive como por debajo de la alfombra que todavía no salen a la luz y que se reflejan a lo mejor en el carácter, en cómo yo le respondo a alguien. O sea, si usted hoy día está más irritable, si hoy día usted está más... Ahí póngale ojo a su cuerpo, póngale ojo a su respuesta, porque puede ser que esté cargando con una mochila que Dios no quiere que carguemos, ¿verdad? Ligera es su carga, dice la palabra. Entonces, qué bueno es el Señor que nos recuerda lo esencial, lo importante, las herramientas para vivir el día a día. Nosotros testificamos que ha sido así, hemos sido sorprendidos muchas veces, hasta las lágrimas, de cómo Dios nos ha bendecido, simplemente porque hemos querido y nos hemos dispuesto a que Dios sea nuestro sustentador, y esa mano que la vi yo en imagen, siempre, cada vez que estamos pasando dificultades, sale, ¿cierto? Esa imagen sale a colación, como decimos, y nos recordamos, Él es nuestro sustentador. No va a ser el señor Itaú, en el caso de Felipe que trabaja en Itaú, no va a ser mi sostenedor, ¿verdad? No va a ser su empleador, no va a ser un hospital, no, es nuestro Señor, nada más y nada menos que nuestro Padre Dios. Así que esperamos que haya sido de bendición, y que pueda infundir fe, ¿verdad? Sí. Así que bueno, la invitación está hecha, decídalo, analícelo, mastique esta palabra y no dé por sentado, no asuma que simplemente por ser cristiano usted está confiando en Dios. Esto es un trabajo del día a día. Nosotros estamos luchando y estamos todavía ahí luchando, dando la pelea para estar siempre más, un paso más, entendiendo que debemos confiar mucho más. Esto es todo un proceso, pero un proceso hay que vivirlo desde el inicio y toda nuestra vida hacia adelante. Así que oremos. Sí. Oremos por cada hermano, por cada amigo que está viendo esta transmisión, que ha recibido esta palabra, que Dios pueda dar fruto en las distintas realidades que cada uno de ellos tiene. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por cada uno de los que están escuchando, de los que están viendo esta transmisión. Oro, Señor, para que en todo momento tú estés llevando esta palabra a marcar cada corazón, las vidas, que cada uno de nosotros pueda entender que estamos mucho más
podemos estar mucho más arriba de el lodo que nos presentan las distintas situaciones del día a día. Que podemos estar mirando desde un poco más arriba, entendiendo que tenemos un Padre, que tenemos a ti, que podemos realmente confiar en ti, porque tú eres quien nos sustenta en todo momento. Y oro, Señor, por cada hermano que está pasando alguna necesidad, alguna situación compleja. Señor, trae convicción a su vida para que se oriente a buscar con todas las fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, buscarte a ti, y que eso traiga una señal clara de cómo tú velas por cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que esta palabra tome cuerpo, tome solidez en cada uno de nosotros y podamos avanzar un paso más en ser discípulos de Cristo. Entender que no debemos vivir en preocupación ni en angustias, sino que en la libertad que tú nos presentas, porque tú eres nuestro Padre y estás pendiente de las necesidades que nosotros tenemos. Oramos, Señor, para que pueda esto ser revelado a nuestra vida y que nosotros podamos vivirlo, sabiendo que debemos ser adoradores en todo tiempo y discípulos en todo tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Queremos, antes de irnos, ¿cierto? Porque ya nos pasamos un poquito en el tiempo, pero saludar a los que no pudimos saludar de antes. Así que vamos a buscar acá. Hay muchos mensajes. Bueno, Cristina Briceño, ¿cómo estás? Hermana del pastor Hernán Briceño. William Viera, el Jan, ¿cierto? Está la Emily, la Jenny Paredes. Besitos para ti, tía querida. Saludos a Gonzalo, al tío Lalo, a todos. En la cuenta de la Katy está la Catita. Así que Catita, mira, puso unas donuts ahí que te gustan a ti. Mira. Conocías al tío Felipe muy bien, así que... Pues las donuts que me gustan a mí. Sí. El Alejandro con sus niñas y con la Dani, así que cariños para ustedes. Luisa Villalobos es la hermana de César, así que también la habíamos saludado. Vamos a ver para que no se nos quede nadie. Estamos, parece, sí. La tía Aurora también la saludamos. Así que, bueno, y a todos los 35 espectadores que dice que estamos. Así que, para todos un abrazo. Fue bueno haber vuelto a servirles. No vamos a decir a las pantallas, porque esto no es un programa de televisión, pero sí poder haber llevado hasta sus hogares, donde quiera que esté, la palabra de Dios, que es nuestra lumbrera en el camino. Que tengan una excelente tarde y... Para refrescar la memoria, mañana reunión de hombres, martes reunión de oración, jueves clases de Apolos. Así que... Bueno, que Dios les bendiga, que ha sido un grato tiempo pasar aquí y estar con ustedes ahí viendo los saludos, así que espero que esto ha sido de mucha bendición. Y hola, a Rita también le mandamos cariño, así que... Dios les bendiga y bueno, que tengan un rico almuerzo, una buena tarde, que puedan descansar, lo que puedan tomar una siestecita. Me miró así como los que puedan, me está tirando un mensaje. No, los que puedan, porque algunos tienen que estar atendiendo a su hijo y todo lo demás, así que si puede lo hace y siga meditando en esta palabra, que no quede simplemente en el olvido. Así que el Espíritu Santo le ayude en todo momento y que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.